A ver, espérame que entre a grabar. Es que lo vamos a detallar ahora. Los sistemas de adjudicación, decís vos. Ah, Sí, 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 sí. no, los sistemas de adjudicación los vamos a ver dentro de un rato. Ah, bien. Ahí está grabando, parece, ¿no? Bueno, a ver, sigamos en orden porque, a ver, ustedes van a notar que como el tema es complicado, vamos a ver algunos temas sueltos y ya a mitad de año ya se nos tienen que empezar a ensamblar todas las fichas, ¿no? Por el momento, como los temas son complicados, los vamos a ver un poco separados y ya vamos a ver que más adelante se nos tienen que, se tienen que conectar todos. Vamos a intentar ver un video con una explicación de un colega, a ver si sus palabras complementan las mías. Es el link que está en la página, ¿no? Todo lo que presento está en la página. Así que lo pueden revisar y ver. A ver, me esperan un segundo, a ver si podemos. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Está un poco lento esto. ¿Están ahí todavía? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver si es el video que está en la página. A ver si. Hola ingenieros y arquitectos, ¿cómo están? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la diferencia entre una obra pública y una obra privada? Bueno, yo soy el ingeniero arquitecto Rodrigo Rivera y por el país. Es por eso que hoy vengo a contarte
de las grandes diferencias entre obra pública y obra privada. Las diferencias cruciales entre una obra pública y una obra privada básicamente se centran en la administración y en los procesos de ejecución que lleva cada una de ellas. Te explico por qué. Las obras públicas son las que se financian con recursos públicos, al contrario de las obras privadas que están financiadas con recursos particulares. Lógico, ¿no? Sin embargo, esta es una gran característica de las obras públicas, ya que al estar financiadas con recursos públicos, su administración, ejecución y operación está normada por diversas leyes muy específicas, como la Ley de Obras Públicas, la Ley General de Contabilidad, la Ley Federal Anticorrupción y otras complementarias, como la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico, entre otras. Y todas estas leyes tienen el único propósito de vigilar que las obras se realicen correctamente. Básicamente son manuales de cómo debes ejecutar y administrar una obra. Y están muy bien realizados. Sin embargo, las obras privadas no están reguladas por ningún tipo de ley o protocolos estandarizados, por lo que la administración de estas pues está sujeta al patrón o la gerencia, la cual muchas veces no está preparada para afrontar un sistema complejo como lo es la administración de una obra. Es por eso que muchas obras privadas en su administración es completo desastre. No vas a dejar mentir. Otra diferencia entre las obras públicas y privadas es que en las obras públicas, por ley, existen dos responsables de ejecución de la obra. El residente, que es el que representa al Estado, y el superintendente, que representa a la empresa contratada para realizar el proyecto. Sin embargo, aunque los dos tienen responsabilidad, quien tiene la mayor carga jurídica es el residente de la obra. Esto no pasa en las obras privadas, en las cuales también existe un residente de obra. Sin embargo, no existe ley alguna que faculte al residente de una obra privada como único responsable de la ejecución de los trabajos. Aquí la responsabilidad de los proyectos se establece según el criterio, normas y reglamentos internos establecidos por la empresa constructora. Depende de decidir qué tipo de sanción se establece por algún tipo de falta, por algún tipo de infracción realizado por su residente. Básicamente, una de las grandes diferencias que tienen las públicas y las obras privadas es que las obras públicas cuentan con procesos administrativos establecidos por ley para desarrollar cualquier tipo de proyecto, y las obras privadas pues no. Y esto se debe principalmente a que las obras públicas se financian con recursos públicos, por lo que cada peso invertido debe de estar debidamente identificado. Por eso, si quieres llevar un debido control de los procesos de administración de cualquier obra, te recomiendo que le eches un ojo a la Ley de Obras Públicas. Te aseguro que te será de gran apoyo. Me da mucho gusto de que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que la construcción es un tema en su mayoría meramente administrativo. Y te aseguro que siguiendo estos consejos podrás sacar adelante cualquier proyecto. No obstante, entre las diferencias de obra pública y obra privada, te aseguro que no he encontrado una metodología más completa que la que ofrece la Ley de Obras Públicas para llevar a cabo la gestión de cualquier tipo de proyecto, ya que explica paso a paso los procedimientos que se deben de seguir para realizar cualquier tipo de obra. De hecho, esta misma metodología la hemos aplicado por más de 5 años, más de 200 proyectos, y es la misma con la que se rigen cientos de direcciones, secretarías de obras y secretarías federales para realizar proyectos de obras públicas. Que no la apliquen bien es otra cosa. En resumen, la principal diferencia entre una obra pública y una obra privada es que las obras públicas cuentan con una administración fundamentada legal y jurídicamente, lo que permite rastrear a detalle cada peso invertido, mientras que en las obras privadas no existe fundamento legal para llevar a cabo la administración y la ejecución de cualquier proyecto, por lo que éstas quedan bajo la normatividad que establezca cada empresa. Estas solamente son dos diferencias básicas que existen entre una obra pública y una obra privada. En fin, si quieren saber... Bueno, espero que se haya visto y escuchado bien. De todas maneras, el mismo video que está en la página. Lo elegí porque es una persona ni conozco ni es del país. Está hablando desde otro país y fíjense que está indicando más o menos lo mismo que está indicando nosotros. La importancia de que administrativamente esté bien resuelto todo el tema
para evitar los conflictos, que los conflictos en la construcción siempre aparecen. Entonces, la normatividad, tal vez excesiva, tal vez engorrosa, en algunos casos de más de la obra pública, pero hace falta algún tipo de normativa en la obra privada. La obra privada, sin ningún tipo de normativa, conduce inexorablemente al fracaso. Bueno, dudas, preguntas hasta aquí. ¿Se escuchó bien? ¿Alguno, por favor, con el micrófono? Hola, hola, ¿siguen conectados? Sí, profe, ¿se escucha? Sí, profe. Bueno, más o menos se entiende, creo que bastante sencillo y básico, pero era importante que le dijera a otra persona. Entonces, si bien es cierto que nada nos obliga a seguir las recomendaciones de la obra pública, es conveniente, es apropiado tomar lo que ya está escrito y funciona. Si ustedes el día de mañana necesitan recurrir a algún constructor para que haga alguna obra y ustedes le manifiestan o él interpreta que ustedes van a inventar todas las leyes y que ustedes van a ser arbitrarios y van a poner cualquier cosa y no van a contar con la colaboración de nadie. Pero si se toman como referencia los criterios usuales y habituales que se utilizan en la obra pública, sacando toda la burocracia, y bueno, es el sistema que habitualmente se trabaja en la construcción y si se trabaja bien, anda bien. Entonces, sugiero no inventar nada y sugiero tomar la parte que ya está resuelta y que cuando se aplica bien, anda bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, y volviendo un segundito al cuadro resumen. Entonces, ahora yendo al detalle, nos vamos a abocar en este momento en el detalle de ejecución de obra por contrato y a resolver el tema de la adjudicación. O sea, ¿quién estaría en mejores condiciones de ejecutar el proyecto ese con el que hemos trabajado y ese proyecto o anteproyecto que tenemos consensuado? Entonces, en la obra pública, ¿cómo se hace? Bueno, de acuerdo a los montos, para montos muy grandes, el mecanismo de adjudicación, o sea, de determinar quién es el más capacitado, es la licitación pública. Para montos intermedios, montos de obra intermedios, la licitación privada, y para montos de dinero bajos, concurso de precios. O sea, establecido el anteproyecto o el proyecto y valorado ese proyecto en el monto de dinero que haría falta para ejecutarlo, la ley de obra pública establece, no voy a dar ningún valor porque con la inflación esto no tiene ningún sentido, ¿no? Son valores absolutos, no relativos. Podemos caer en una licitación pública, una licitación privada o un concurso de precios. La licitación pública todos
los que se dedican a la construcción y están debidamente registrados y han estado con obras anteriores y han tenido un buen comportamiento, pueden participar en esa licitación pública con el objeto de ver si pueden ser la empresa encargada de ejecutar la obra. ¿Sí? O sea, si puede ser la empresa adjudicataria a quien se le adjudica la obra. Eso, bueno, implica varias cosas. Primero, hay muchos interesados. Ahora, desde el punto de vista del ingeniero industrial, del otro lado del mostrador, ¿cómo me aseguro? ¿De qué manera me aseguro de que de esas empresas, primero si son empresas o no, no sé si son empresas o no, están calificadas, tienen antecedentes, tienen buen comportamiento, tienen experiencia en el tema? ¿Quién de todas esas 10, 12, 14, 15, 18, a quién le adjudicaríamos la obra? ¿A quién le adjudicaríamos la obra? Bueno, a ver, escucho opiniones. Sí. ¿Profe? Sí, lo escucho. A una empresa que cumpla todos los requisitos y tenga el mejor precio. Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. Y posiblemente estén... Bien. Y ¿Cuáles son los requisitos del pliego? ¿Qué pliego? Está bien, ya se adelantó un poco. O sea que tiene que haber un pliego. Ah, bueno. Bien. ¿Quién lo redacta? Sí, sí. Ahí está y el pliego lo adapta el ingeniero o el solicitante, digamos, el que necesita el proyecto, y también se discute a veces con las empresas, digamos, si es que, no sé si en el momento que ya está definida la empresa o hay cuestiones que siempre se pueden ser variables, digamos, o algo modificables. Bueno, a ver, me gustaría escuchar alguna otra opinión. ¿Alguien más que le parezca que haga falta tener en cuenta alguna otra cuestión? Vamos, colegas. Las ingenieras, no se las escucha hablar a las ingenieras. Sí. Profesor, más allá del tema del que ofrezca el mejor precio, también hay otras cuestiones que la empresa tiene que tener en cuenta, que muchas veces si uno opta por, en algún ejemplo, por la que tenga el mayor precio, tiene que estar justificada la elección, siempre el beneficio que se obtenga o lo que la empresa que va a contratar busca esté justificado de por qué se elige el que tiene el mayor precio. No solo se elige el mejor precio siempre, sino dependiendo de lo que la empresa requiera, a veces se elige de un mayor precio justificando dicha elección. Bueno, vamos a cerrar algunos conceptos. Después me gustaría escuchar su opinión respecto a ese concepto, a ver si están de acuerdo o no. Habitualmente, para hacerlo fácil y simple, porque no estamos estudiando ingeniería civil ni arquitectura, habitualmente en la licitación pública, en la versión simplificada nuestra, lo que vamos a partir es de un proyecto definido. Porque en algunas otras circunstancias se le puede pedir a la empresa postulante que presente otro proyecto, pero se complica mucho la cosa en ese caso. Entonces nos vamos a circunscribir al caso en que el proyecto es nuestro y el proyecto debe ser ejecutado tal como lo hemos elaborado o requerido.
Entonces, lo que está, y también hemos establecido, cuando hicimos el proyecto, establecimos el plazo, que es el plazo que estimamos en que se puede hacer la obra y que es el plazo para el cual necesitamos que esté esa parte ejecutada. O sea que proyecto y plazo están establecidos, no se discuten. Cuando hacemos el proyecto, hacemos una estimación del costo que va a tener esa obra. Digo que es una estimación porque estamos hablando del que hace el proyecto. Supongamos ustedes y yo, supongamos. Digo estimación porque no somos los que lo vamos a construir, o sea que ese no va a ser el monto. Ese es el monto estimado. No va a ser el monto real. El monto real va a tener que estar cerca de ese, pero no va a ser el monto real. Es un monto estimado de alguien que no construye, que sabe cómo se construye, que tiene idea, que tiene un conocimiento del tema, pero que no construye. ¿De acuerdo? Eso se llama monto de obra. Eso se llama monto de obra. Entonces, en una licitación se presenta el proyecto y eso se licita. El proyecto y el plazo. Y lo que se ve es quién puede ejecutar ese proyecto en ese plazo por un monto menor o igual al monto de obra que se calculó. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Además, el proyecto incluye que son los planos, las planillas, los cortes, incluyen lo que se llaman los pliegos de base y condiciones, que en detalle lo vamos a ver en la clase que viene, que es una serie de documentación técnica que indica el pliego de especificaciones generales, especifica las generalidades, las partes intervinientes, los conflictos, los intereses, la forma en que se dirimen las cuestiones, las multas, los atrasos, y un pliego de condiciones específicas donde se habla específicamente de los materiales, de la tecnología, de las calidades, de los espesores, de los tiempos de fraguado, un pliego de condiciones particulares donde se hable de la particularidad técnica de la obra. Entonces, toda esa documentación es la que está en juego, y con esa documentación las empresas que deseen participar de esa licitación deberán estudiar las condiciones que hemos impuesto y ver sus costos y a qué precio pueden ofrecer ejecutar esa obra. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Bueno, eso es del lado nuestro. Ahora, del lado del frente, de la vereda del frente, ¿cómo sabemos, qué garantía tenemos de que el que se presenta diciendo que es una empresa constructora es realmente una empresa constructora? No estamos en el tema nosotros, no estamos en el medio, no somos del métier, no estamos en el tema de la construcción para saber si el que se presenta realmente es una empresa con antecedentes, con trayectoria, con conocimiento, con seriedad, con responsabilidad. En la obra privada se lo damos al primo, al sobrino, problema nuestro, no sé. Ese lo podemos hacer, en la parte pública no. Todos tienen derecho, pero ¿cómo sabemos quiénes pretenden si realmente están en condiciones o no? O armaron una especie de sociedad antes de ayer
y dicen lo que no son. Profe, los antecedentes y la reputación tienen que estar registradas en algún lugar. ¿Cuál es ese lugar? El registro de constructores, profe. Ajá, muy bien. Perdón, una cosa que no alcancé a preguntar, ¿alguno de ustedes es maestro de mano de obra? ¿Egresado de alguna ENET? Porque si es así, algo de esto saben. ¿Alguno? Todos los años 1 o 2 tenemos egresados de una ENET y, bueno, algo de esto entienden. Entonces, ahora vamos a buscar el documento ese. Es solamente una copia de pantalla de los registros, de un registro de constructores de Córdoba y otro de Santa Fe, diciendo algunas especificaciones para que tengan ustedes idea de qué se trata. Entonces, estamos hablando de obra pública, ¿no? Entonces, existen oficinas públicas que se dedican a recabar la información, porque las empresas constructoras que deseen presentarse a licitaciones públicas tienen la obligación de inscribirse, Entonces, se inscriben, presentan la documentación, esa documentación es revisada. En la documentación que presentan el listado de bienes. Esos bienes, desde el punto de vista constructivo, es traducido en cantidades. Eso es traducido en cantidades monetarias y se determina cada empresa cuál es el monto equivalente en dinero que tiene. Y eso se le llama la capacidad de contratar que tienen las empresas. Empresas que tienen mucha maquinaria, tienen montos altos y ese monto se compara de alguna manera con el monto de obra para saber si existe alguna relación entre la magnitud de la obra que necesitamos hacer y la magnitud de la empresa constructora que se está por presentar. Tiene que guardar alguna relación, ¿sí? Porque puede pasar que la obra nuestra termine siendo demasiado grande para la magnitud de una empresa. En ese caso, esa empresa seguramente no se podrá hacer cargo. Entonces, en ese registro oficial, con documentación oficial, se registran las empresas y toda su capacidad operativa termina volcándose en números que son los que se utilizan para determinar si es conveniente o no. A este registro también concurren los antecedentes de las obras públicas que ejecutan las empresas. Entonces, este registro, además de tener archivado las máquinas, las instalaciones que tiene cada empresa, tiene archivados todos los informes técnicos positivos o negativos de las obras anteriores que tiene esa empresa. Habitualmente las obras se dividen en obras de arquitectura y obras de ingeniería. Esto es lo común. A veces se abre más, pero lo básico es: obras de arquitectura son aquellas obras como hospitales, edificios, casas, universidades. Obras de ingeniería son obras habitualmente de desarrollo lineal, como canales, tendidos, redes, diques, rutas, alcantarillas, cordones cuneta. Entonces, generalmente el registro divide la capacidad de contratación que tienen las empresas en obras de arquitectura y obras de ingeniería. Hay empresas que trabajan en los dos rubros, hay empresas que trabajan en un solo rubro. Entonces, una empresa que habitualmente se presenta a licitaciones de vialidad, generalmente está volcada hacia el rubro de obras de ingeniería, tiene su maquinaria, su equipamiento, sus capataces, su personal, su equipamiento técnico, su software, orientados hacia eso. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Toda esa documentación está en la página. Por eso les recomiendo yo que la vean con anticipación. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Vamos queriendo, vamos bien. Por favor, consulten, consulten. Su consulta es desde el punto de vista del ingeniero industrial, qué punto de vista, qué haría, cómo me desenvolvería. Ya les comenté que estamos en presencia de una materia muy pesada, no podemos volver, no podemos volver. Así que tengan en cuenta de que si la consulta no la hacen, no van a tener muchas oportunidades de volverlas a hacer. Así que piensen, anoten, traten de ponerse del lado de ustedes como ingenieros industriales que alguna vez van a tener que participar en alguna parte de un proceso, de alguna construcción de algún tipo, y traten de sacarse las dudas, porque después entramos en la vorágine de los temas y los trabajos prácticos y las evaluaciones y no tenemos tiempo de volver a dar la clase. Las clases no se pueden volver a dar. Así que, por favor, anoten, pregunten. Entonces, en la parte pública, estos registros son obligatorios. Entonces, para una licitación pública, se pueden presentar únicamente las empresas constructoras que estén anotadas en el registro y que tengan una capacidad de contratación igual o mayor al monto de obra. Eso es habitualmente lo que se establece en la obra pública. Entonces ya le vamos dando un marco, ya no es cualquier cosa, ya le vamos dando un marco a quienes pueden presentarse y qué les vamos a pedir. Obviamente ellos saben que en ese registro están sus antecedentes referidos a que tienen experiencia en obras similares a las que estamos requiriendo o no, y además ellos saben que tienen antecedentes buenos o malos. Entonces, eso los va a hacer a que se decidan si se presentan o no. Presentarse, ¿qué implica? ¿Qué implica? Presentarse lo habitual era comprar el pliego. O sea, comprar un juego de documentación, que son los planos, los pliegos de base y condiciones, las planillas. Comprar esa documentación. El monto a comprar es el equivalente al costo. Si bien no es un monto muy grande, comprar la documentación para después no presentarse es un gasto innecesario. Entonces hay que pensar, las empresas constructoras piensan seriamente si ese tipo de obra es la que yo tengo fortalezas, si en ese periodo de tiempo, en ese lugar donde se pretende la obra, en esa época del año, lo puedo hacer o no, o tengo otros compromisos, porque las empresas constructoras, lo que el registro hace es la capacidad libre de contratación. Hoy las empresas tienen una capacidad de contratación de un monto a lo que hay que restarle las obras que están haciendo. Eso me resta capacidad de contratación. Entonces, lo que el registro determina es la capacidad libre de contratación, la que tengo disponible hoy, ¿sí? Muchas empresas, por distintas circunstancias, hoy no están en condiciones de hacer tal obra porque tienen otros compromisos, porque la maquinaria está asignada en tal lado, porque el personal calificado está en tal lado. Entonces, las empresas constructoras harán una composición de lugar y dirán, bueno, esta obra me interesa o no. Me interesa, compro el pliego. Últimamente ha surgido otra tendencia, que es directamente los pliegos están en internet y se descargan y a veces no se cobran. Los pliegos hoy generalmente no se imprimen, se pueden descargar con costo o no. Que tenga un costo no era para recaudar, sino para que la empresa realmente no compre por comprar y realmente la empresa realmente interesada, la empresa que vaya a estudiar el proyecto, lo haga. Entonces las empresas descargan el pliego. El mismo mecanismo de licitación pública establece que dentro de 10, 15 días, 20 días se abrirá el proceso de licitación pública, será el día en el cual tendrán que competir. Entonces, para ese día tengo que tener ya el costo
para mi empresa en particular, con mi maquinaria, con mi equipamiento, con mi ubicación, con los traslados, porque yo tengo sede en San Salvador y la obra es en Yuto, porque yo tengo sede en San Pedro y la obra es en Orán. Cada empresa tiene su costo para la misma obra. Es distinto. Depende de la situación particular, porque tiene mucha maquinaria propia, porque tiene poca maquinaria propia y la tiene que alquilar, porque no tiene personal técnico, lo tiene que salir a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa tiene que hacer una estimación de costo, a lo cual le aplicará el beneficio y llegará a una propuesta de la empresa 1, una propuesta de la empresa 2, una propuesta de la empresa 3. Cada uno no sabe la otra, sabe la suya. Y el día de licitación que está específicamente presentado, ese día competirán para ver ese proyecto en ese plazo, quién lo puede ejecutar con el menor precio y con las garantías del informe del registro, porque el registro emite un informe para esa licitación, donde detalla las capacidades y los antecedentes. Entonces, los antecedentes y el monto de obra va a ser lo que va a determinar cuál es la empresa más apropiada para ejecutar esa obra. Bueno. Ingeniero, ¿qué es lo Sí, que adelante. qué es lo que comprende, qué es lo que incluye el pliego del cual habla? Bien, por eso, te lo digo brevemente, lo vamos a desarrollar en la próxima clase. El pliego incluye un juego de planos. Ahora, valga la siguiente aclaración. Los planos son los planos ejecutivos, no los planos definitivos. No es un juego completo de planos. No es un juego completo. El juego completo de planos lo tiene que hacer la empresa adjudicataria. Por ejemplo, en este proyecto ejecutivo, en este conjunto de planos que hicimos nosotros, por ejemplo, no está el cálculo de estructura. Eso corre a cuenta de la empresa adjudicataria, que es la que va a tener que pagar un cálculo de estructura, que es caro, porque es adjudicataria, porque lo ganó, sino porque lo va a pagar. Pero si volvemos hacia atrás, significa que hemos hecho un proyecto o un anteproyecto, que hemos determinado su costo con una serie de juegos de planos que no está completo. Y es así. Y es así. Porque muchas veces a veces ni el terreno en detalle se conoce. Entonces, lo difícil en la construcción es administrar la construcción con la pobre información que se dispone. Nunca la información es completa, nunca la información es buena, nunca está todo cerrado. Siempre hay un grado de incertidumbre que se va a ir levantando a medida que se ejecute la obra. Entonces, en los pliegos hay toda esa información preliminar. El pliego de condiciones lo van a ver en el capítulo siguiente, el pliego de condiciones generales y el pliego de condiciones particulares. Le adelanto, pues yo me imagino que iba la pregunta. Supongamos que vamos a hacer una obra de estructura de aluminio. El pliego de condiciones particulares hablará de las generalidades de la obra de aluminio. Cómo se ensambla, cómo se suelda, cómo se conserva, cómo son los perfiles, qué hay que tener en cuenta, qué no hay que tener en cuenta, la resistencia al fuego, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede hablar más porque el pliego de condiciones particulares hace referencia a la particularidad de la obra, que no sabemos cuál es, la que corresponda. ¿Qué más? Profe, ¿puede repetir quién determina el monto de obra y qué tanto comprende? Claro. ¿Usted, ingeniera, conmigo se acuerda que hicimos el proyecto? Sí. ¿Se acuerda que hicimos el proyecto? Bien. Cuando hicimos el proyecto, con todas las idas y vueltas que nos satisfizo, tenemos que determinar
en qué plazo se puede ejecutar esa obra, si ese plazo nos conviene o no, y si no, reformularla. Cada vez que no nos ponemos de acuerdo, lo reformulamos. Y después, una vez que el proyecto y el plazo esté determinado, tenemos que hacer un cómputo y un presupuesto para determinar cuánto sale esa obra, porque le tenemos que pedir el dinero al que sabe. Nosotros no tenemos el dinero. Tenemos que llevarle ese plano al dueño de la empresa, al financista, al banco, al que sea. ¿De acuerdo? O sea que nosotros tenemos que determinar el monto de obra. Que va a ser un monto aproximado, que solamente cuando la obra finalice, esto es medio filosófico, ¿no? Solamente cuando la obra finalice vamos a saber cuán correcto o no fue nuestro monto de obra. Porque teníamos varias incertidumbres. Por ejemplo, cuando hicimos ese proyecto con usted, nos fuimos al terreno y excavamos un pozo de 8 metros para ver lo que había allá abajo y qué tipo de fundación se podía poner, sino que se hizo una estimación aproximada. Y esos son los pequeños errores propios de un anteproyecto. Ese monto de obra es el que nos va a servir como referencia y contra él van a competir las empresas que se presenten a la licitación. Ellos van a determinar sus montos de obra y supongamos una empresa X que determina un monto de obra muy, muy superior al nuestro, y puede haber dos situaciones, o que nos hayamos equivocado nosotros dos al hacer el proyecto, o que ellos tengan costos muy altos y esta no sea su obra, no se deberían presentar. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Hay cierta ambivalencia en todo esto, no está todo cerrado, no es todo lineal, esto va y viene, esto va y viene. Pero, por eso le digo, yo creo que cuando terminemos, dentro de 3 semanas, terminemos de dar, les va a cerrar un poco. Y evidentemente les tiene que terminar de cerrar después que vean hormigón armado y la estructura metálica de madera. Sin esa parte no va a cerrar nunca. Estamos hablando un poco en el aire, ¿no? Pero estamos hablando de los procesos administrativos y de las decisiones previas que tenemos que tomar. Y que tenemos que tomar como ingenieros industriales. A nosotros nos interesa la obra. La calidad de la obra la tenemos que determinar nosotros. Nadie más. Nadie más. Entonces, en la licitación pública, existe la obligación de dar a conocer, se publican, antes se utilizaban los diarios. Hoy se invitan, sale por la radio, se envía un PDF a los colegios profesionales de arquitectos, de ingenieros, a la base de datos de quien sea, se envía la publicidad de la licitación pública. Entonces, la Dirección Provincial de Arquitectura requiere hacer una escuela en Coranzulí, bla, bla, con tal plazo, y los pliegos de base y condiciones pueden ser comprados o descargados en tal lugar. Ese es el día cero. Ese es el día cero. El mismo aviso dice que dentro de 15 días, dentro de 20 días, en la oficina de la Dirección Provincial de Arquitectura se producirá la apertura de los sobres de la licitación pública. Ese es el día en que las empresas compiten. Las empresas que creen que están en condiciones. Porque, supongamos, desde el punto de vista de las empresas, supongamos que 10 empresas estuvieron haciendo el análisis. 1 semana, 2 semanas, gastando plata. Y se presentan y gana una. Todas las otras 9, ese tiempo, esa inversión, esos técnicos que estuvieron estudiando, es pérdida. Es pérdida. Entonces hay que estar seguro, no hay que presentarse cualquier cosa, hay que saber qué puede uno, en qué es bueno, en qué está capacitado, en qué región, en qué época del año, en qué lugar. Y las empresas constructoras están para eso. Se supone que tienen la expertise para eso. Eso es para montos altos, licitación pública. Si el monto fuera intermedio, y además la especificidad de la obra, o sea, una obra específica, no una obra para todo, la especificidad de la obra surge que
por las características de la obra, solo 2 o 3 empresas de las anotadas en el pliego, de las anotadas en el registro, se pueden presentar, se puede plantear una licitación privada. Privada, estamos en obra pública, se llama privada, se llama así. Quiere decir que no hace falta comunicarle a todos, hace falta comunicarle esos 3 o 4 para que en una licitación privada, donde se presenten esos 3 o 4 por invitación, puedan competir por el precio. Esto es para obras de mediana envergadura. En vez de todo el mecanismo de licitación pública, que es largo, costoso, lleva su tiempo, lleva sus meses, si existe cierta urgencia, si los montos lo permiten y si la especificidad de lo que se quiere ejecutar no es para todos, se puede recurrir a una licitación privada, en cuyo caso se comunica a esas 2, 3, 4 empresas que pueden retirar el pliego, que lo pueden comprar el pliego a ellas, y que en el plazo de 10, 15, 20 días se producirá la apertura de los sobres de la licitación para ver cuál de ellas resulta adjudicataria. Para montos menores surge el concurso de precios. Por eso, para no hacerlo muy largo, explico el mecanismo más complejo, el de la licitación pública. El de la licitación privada es un mecanismo simplificado, pero los fundamentos están todos en la licitación pública. Después es como una situación particular. ¿Sí? Explico lo general, las situaciones particulares surgen en una licitación privada. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces llegó el día. Hicimos el proyecto, lo presentamos, pusimos para descargar los pliegos, ya sabemos cuántos descargaron los pliegos. Supongamos que una sola empresa descargó el pliego. ¿Qué significa eso? Se equilibró, profe. Profe, no se lo está escuchando. Bueno, ¿ahora sí o no? Sí, ahora sí. Sí, ¿Ahora ahora me sí. escuchan? Sí. Ahora, ¿Puede repetir? a ver, repito. Hicimos el pliego, lo pusimos a publicidad, ¿de acuerdo? Supongamos que desde que lo pusimos a publicidad, 3 semanas después va a ser el día en que debamos producir la adjudicación. Pero van 2 semanas y se descargó un solo pliego o una sola empresa compró el pliego. ¿Cómo pinta la cosa? Y pinta bien, porque somos los únicos. Perdón, ¿usted está trabajando de empresa constructora o de ingeniero industrial? ¿De qué está trabajando? Ingeniero industrial. Pinta bien para la empresa, no para nosotros. No, no me interesa. No estamos hablando de eso. Claro. ¿Cómo pinta? Mal, profe. Mal. Porque tendríamos que tener más para elegir. El principio de la licitación pública es la competencia.
La licitación pública tiene sentido competir para encontrar la mejor empresa al menor precio. Entonces pinta mal. Entonces, evidentemente, algo hicimos mal. No era el momento, no era la situación, el monto es muy bajo, la fecha del año está mal. ¿De acuerdo? Esto para que no hagamos un análisis, no, porque hay muchos análisis de respecto a los procesos de adjudicación. Muchos lo hacen los abogados con otro punto de vista, muchos lo hacen los contadores con otro punto de vista. Nosotros lo tenemos que hacer desde el punto de vista de la ingeniería. ¿De acuerdo? La bibliografía no nos acompaña, no nos acompaña. Entonces, tenemos que hacer este esfuerzo de ver otros puntos de vista. Bueno, viene mal, evidentemente nos equivocamos. No sé si seguramente la vamos a tener que suspender, vamos a tener que reflexionar a ver si el proyecto está mal hecho, los montos, a lo mejor en el monto nos excedimos, o en esa época del año no se puede ejecutar lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos que compraron 4, 5, 6, 7 empresas, ¿sí? Supongamos que compraron o descargaron el pliego 5 empresas. ¿Cuántas se van a presentar? Las que estén en el registro, las que estén autorizadas por el registro. No, no es la pregunta. Nosotros tenemos la información de que 5 empresas descargaron el pliego nuestro. ¿Cuántas empresas se van a presentar en la licitación? 6, 10, 0, 1, ¿cuántas? Con suerte las 5. Las 5. O sea, Sí, las 5. la respuesta correcta, ¿cuál es? Están en parcial, ¿eh? 4, siempre hay un problemita. 4. Las 5, porque si compraron el pliego. Lo compraron No, hace no 2 creo que semanas. vayan. Escúcheme, lo compraron hace 2 semanas, lo empezaron a estudiar y algunos se dio cuenta que nada que ver. Entonces, Las que realmente estén interesadas en realizar el proyecto que van a presentar. 0. Y no sabemos. Ya, Probabilidad. 0. Pero menos que 5 o menos. 5 o menos. O sea, tampoco es automático el tema. Lo que yo les quiero transmitir es que no hay certeza de nada acá. No hay certeza de nada acá. Porque está bien que una empresa se dé cuenta, hizo número, fue a visitar el terreno, fue a Fraile Pintado a buscar albañiles y se dio cuenta que están todos levantando el tomate y que no va a encontrar albañiles y fue a tratar de comprar árido y nadie le vende árido, entonces dijo, bueno, no, está. Entonces, eso es ingeniería. Muy bien, perfecto. Compraron 5 empresas. El día de la licitación se presentaron 4, supongamos. Se presentaron 4. ¿Pinta bien, pinta mal? ¿Cómo pinta? Más o menos. A ver, vale, bien. Bien. ¿Cómo hacemos para asegurarnos? Porque si le vamos a comparar el precio, si vamos a comparar el precio de la A con la B, con la C y con la D, supongamos que la empresa B nos quiera cobrar 1 centavo menos que la empresa A. ¿Le vamos a dar a la C? Porque ellos, ¿qué van a traer? La propuesta económica, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Están parejos en los precios? ¿Hay otros criterios? ¿En otros criterios? Yo lo que aunque resulte chocante, lo que quiero plantearles es el problema para buscar la solución. Yo no les puedo dar la solución. Lo que quiero explicarles cuáles son los problemas a resolver para que veamos si las soluciones que yo les planteo son factibles o no. Los problemas son los que abundan. Entonces, ¿qué es lo habitual que se hace en la obra pública? Se hace un doble juego de sobres. Se presenta un sobre A y un sobre B. O sea, cada empresa, llamemos empresa 1, 2, 3 y 4. Cada empresa presenta un sobre A y un sobre B. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. En el sobre A
sobre A. Las empresas ponen toda una serie de documentación que está administrativa, que está en los documentos. Está en los documentos. No los balances, no lo voy a repetir, está en los documentos. No hace falta que lo sepan de memoria. El registro de contratistas, bla, bla. Entonces, todas las empresas presentan un sobre A y un sobre B. La comisión de adjudicación, que es la encargada de ver a quién le corresponde, recibe el juego de sobres de la empresa 1, de la 2, de la 3, de la 4. ¿Estamos? Ahora empezamos a abrir los sobres A de la empresa 1. Abrimos el sobre A de la empresa 1. ¿Tiene toda la documentación requerida o no? La documentación requerida está en Profe, se tildó.
Profe, ¿tiene apagado el audio? Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, Ahora sí, sí. ahí está perfecto. Sí, profe. ¿Dónde quedamos? ¿Qué fue lo último que escucharon? Los sobres A y B, profe. Bien. Entonces, se abren los sobres A de todas las empresas para ver realmente si son empresas. Ahí está la información empresaria. Ay, no. Los que no cumplen con los requisitos del sobre A se retiran, se les devuelven los 2 sobres y se retiran, no participan más. De las empresas que han cumplido toda la documentación requerida en los sobres A, de esas recién se abre el sobre B, que es la propuesta económica. Entonces, de esta manera nos aseguramos de que se está compitiendo en plano de igualdad, que todos los que están presentes son empresas constructoras serias y reconocidas y que todas tienen razonables antecedentes en el tema. Entonces, tiene sentido comparar los precios. Esto se llama licitación pública utilizando un doble juego de sobres, que es lo habitual. Es un mecanismo bastante sensato. Y los antecedentes son los del registro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se produce. Tiene que haber una comisión de adjudicación, tiene que haber un grupo de personas, de 1, 2, 3 personas, que resuelvan técnicamente a quién se le adjudica la obra, teniendo en cuenta los antecedentes del registro y los montos. Y ahí se ve realmente si el monto que habíamos previsto, está en consonancia, está en concordancia con los montos que ofrecen las empresas constructoras. La teoría dice que si el monto nuestro está muy lejos del que ofrecen las empresas constructoras, y estas son muchas, y no se han complotado, y son razonables, y no está haciendo trampa, nos hemos equivocado nosotros. En principio, el monto que hemos calculado debería estar en un valor intermedio entre los montos que ofrecen las empresas constructoras, siempre y cuando no se haya producido un mecanismo que a veces se produce, lo vemos en las noticias, lo vemos en los noticieros, lo vemos en las denuncias, que se ponen de acuerdo y dibujan montos para que gane en una oportunidad una empresa y en otra oportunidad otra empresa, y en realidad no están compitiendo, pero en un mecanismo de competencia legal, teóricamente, el promedio de los precios que ofrecen las empresas constructoras es el razonable. Bueno, y ahí realmente se produce el fenómeno de adjudicación. Se elige una empresa, se la adjudica y ya está especificado en los pliegos. De ahí a 10, 15, 20 días se produce el acta de firma del contrato, por eso es empresa contratista, por eso es contrato. Se hace el contrato y se da inicio a la obra. Ahí la empresa, a partir de ahí, sin excusas, sin dilación, ya teniendo un conocimiento previo y cabal del tema y de la situación y del contexto, tiene que empezar a iniciar a ejecutar la obra. ¿Dudas, consultas? Ese sería, en líneas generales, el mecanismo de la licitación pública, que es el mecanismo más completo, más complejo, más difícil, y el que tratan de saltearse. Si las licitaciones de obra pública se producen como corresponde, no hay problema. Casi todas las denuncias que existen y que escuchamos son referidas a que este mecanismo no se ha cumplido, se ha adulterado, alguien ha hecho trampa, alguien no ha supervisado.
está comprobado que si el mecanismo se cumple, y nosotros tenemos que ser los garantes que se cumplan, tenemos que ser los garantes que se cumplan. Nosotros somos los que tenemos que ver que las empresas no se hayan puesto de acuerdo para que en 4 licitaciones, 4 empresas se pongan de acuerdo, una que gane la 1, otra que gane la segunda, otra que gane la tercera y otra que gane la cuarta. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguno que pueda habilitar el audio y decirme si se escuchó bien? Tenemos 10 minutitos, así que por favor. Sí, profe. Sí, se escuchó todo. Bueno. No creo que la explicación haya sido tan buena, o no creo que no tenga ninguna duda. Me parece que varias dudas, algunas las podré responder ahora, otras van a quedar pendientes cuando vayamos cerrando otros temas, pero me imagino que un par de consultas deben tener. Ingeniero, ¿qué tal con los? Usted habló de que suponiendo que solamente una persona o una empresa haya comprado el pliego, habría que suspender. Pero el gasto que ya realizó esa empresa, ¿qué pasa con ese gasto? Sí. ¿Se le devuelve la plata o cómo se procede en ese momento? Y puede pasar eso. A veces en los pliegos generales, por eso el pliego general hay que verlo, cada pliego dicen generalidades, pero dicen, hay algunos pliegos en que especifican que si la oferta es única no hay obligación de adjudicar. Hay que ver qué dice el pliego. De todas maneras, me está dando una señal. Yo ahora estoy trabajando desde el punto de vista del ingeniero industrial. Yo que hice el proyecto o el anteproyecto, ya tengo una señal. Ya algo andó mal. Algo hice mal. Y soy muy mal pagador y no le pago a nadie y justo estoy haciendo una licitación cuando tengo malos antecedentes o cuando hay una parálisis total o cuando hay un proceso hiperinflacionario como el de hoy. Si hay un proceso hiperinflacionario, planteando es en pleno invierno en Abrapampa, donde hace 20 grados bajo cero y el viento 200 kilómetros por hora, y entonces iniciar esa obra en esa época del año ha sido un error mío. O plantear de que esa estructura tiene que ser con un aluminio que solo existe en tal lado y no se consigue y nadie tiene esa tecnología, no sé. Me gustaría verlo desde ese punto de vista ingenieril y no desde el punto de vista administrativo. De todas maneras, desde el punto de vista administrativo, todas esas cosas hay que poner en el pliego. Ustedes tienen que hacer el pliego. Ustedes tienen que prever eso. Entonces, decir, bueno, mira, en tal caso, si no hay 3 ofertas, puedo declarar desierta la licitación. O si no hay 2 ofertas, porque si no pongo nada, pasa lo que plantea usted. Por eso es tan importante de prever. Y los pliegos prevén. ¿Qué es lo que tiene que hacer en definitiva un ingeniero? Esto va más allá de la asignatura esta. Un ingeniero tiene que ser una persona desconfiada. Una persona que eternamente tiene que andar pensando, y si esto no anda, y si esto no anda, y si esto no anda, pero no por negativo, porque es la esencia de la ingeniería. Si anda, anda, pero y si no anda, el ingeniero tiene que ser el previsor de buscar los mecanismos, pensarlos, anticiparse para ver si esto no anda, ¿qué hace? Si esto no anda, ¿cómo queda? ¿Y dónde está redactado, dónde está puesto? ¿Y qué camino y qué alternativa hay? Eso tiene que ser lo que nos tiene que llevar el día a día. Las cosas solas no andan, las cosas solas no salen bien. Los ingenieros somos los que tenemos que prever, y si esto no anda, y si esto no funciona, y si esto se entrampa, y si esto no se presenta, y si esto incumple. Fíjense, y completando un poquito hasta que se le ocurra otra pregunta.
las empresas que compran el pliego, tienen la obligación en la obra pública de hacer un depósito de garantía. Un depósito de garantía de mantenimiento de la oferta. ¿Qué quiere decir? La empresa constructora B, la seleccioné a esa constructora B, y a todos los demás los corrí, y están enojados. Y a la empresa constructora B, cuando le digo, che, empieza la obra, me dice, no, mira, resulta que no, ahora no me interesa la obra. No, no la voy a hacer. No me conviene. ¿Quién resulta perjudicado? Nosotros. Entonces hay un depósito de garantía de oferta. Que ese depósito es por si esa empresa alegremente decide no ejecutar la obra, sabe que por lo menos va a tener ese castigo monetario. Y por lo menos en parte, ese dinero me sirve para volver a hacer todo el proceso administrativo. Y además, habitualmente en la obra pública hay otro depósito o depósito de garantía más, esto lo vamos a ver más adelante, pero se lo anticipo, que es para ejecución de la obra. Cuando termina la obra y la obra en determinado aspecto no está bien y la empresa ya no quiere responder, no quiere hacerse cargo, no quiere reparar, no quiere hacer de vuelta lo que hizo mal, que es habitual, entonces hay un depósito de garantía, es un dinero que la retuve para arreglar eso. Si no lo arregla, con ese dinero lo arreglo. Y eso es prever, eso es anticiparse. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de garantía, se los cuento ahora porque va a surgir la pregunta, porque lo van a leer en la documentación que está, los depósitos de garantía, son de este tenor, y es para cubrir esas dos situaciones. ¿Sí? Eso obviamente está en los pliegos, eso está en los pliegos, entre las muchísimas cosas que hay, montones de artículos, algunos que no le van a encontrar mucho sentido, otros que no lo van a entender mucho, eso está en los pliegos y tiene este sentido. ¿Qué más? Profe, si después de abrir los sobres B encontramos dos empresas que tienen precios similares o aproximados, ¿cómo decidimos? Bien. Yo le pregunto lo siguiente. Supongamos que una empresa ofrezca un monto con 0,2 centavos y la otra empresa ofrezca un monto con 0,3 centavos. ¿Tiene el mismo precio? Yo creo que no se ha dado nunca en el mundo que el precio sea igual. Que sea parecido, sí, pero no igual. Es probablemente por el precio más bajo, porque un centavo menos, un centavo más no hace diferencia. ¿Sí? Entonces, puede ser que se ofrezca el precio más bajo. Lo lógico de los pliegos, y eso lo tiene que decir el pliego, es lo recomendable. Si no lo dice, otro problema más para el que tenga que adjudicar, o sea, para ustedes. Por ejemplo, supongamos que haya, voy a poner otro caso, supongamos que haya un precio, supongamos que haya 6 ofertas, 5 ofertas parecidas y una oferta mucho más baja. De vuelta, 6 ofertas, 5 ofertas parecidas y una oferta mucho más baja. A ver, ¿qué pinta? Oferta baja. ¿Cómo? Y uno duda de la oferta mucho más baja que las otras. Porque ese es el principio de la licitación pública. Porque se supone que en el promedio está la verdad, que en el promedio está lo razonable. No es razonable, lo pueden hacer, pero ya pueden adjudicar a esa empresa mucho más baja, pero es muy probable que esté equivocada. Y va a terminar mal, porque supongamos que se equivocó en menos. Cuando le adjudiquen la obra, una alternativa es que no la tome. Aunque la multen, el problema sigue siendo de ustedes porque se queda sin obra. La otra alternativa es que la tome y trate de recuperar el dinero en la obra, haciendo trampa, lo cual es otro problema para ustedes. Entonces no es razonable. Entonces todas esas situaciones complicadas, complejas y múltiples son las que tiene que tratar de anticipar el pliego. Por eso el pliego es largo, engorroso, por ahí hay polinómicas,
por ahí algunos pliegos dicen, bueno, tomar el promedio, descartar la más baja, hay de todo tipo y de todo color, pero están tratando de cubrirse de estas situaciones. ¿Sí? Situaciones de última que con el criterio del ingeniero, con el criterio de ingenieril que ustedes tienen, son razonables. Si tuviera que estar explicando esto para un público que no fueran casi ingenieros, la aplicación sería otra. Pero la otra es, bueno, esa comisión de adjudicación tiene que aplicar el sentido común. Para eso tiene todas las herramientas. Y el sentido común es de la ingeniería. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? Bueno, mientras se le ocurre la pregunta, supongamos que somos 50. Vamos a hacer 5 grupos. Ustedes van a elegir sus compañeros, a riesgo. Ustedes van a elegir sus compañeros, a riesgo, porque les voy a poner nota al equipo, así que después no se quejen. Me van a presentar grupos de entre 8 y 10 personas. Hasta el miércoles tienen. El jueves tengo que tener los grupos porque les asigno el tema. Y asignado el tema lo tienen que empezar a preparar porque lo van a exponer. Y obviamente va a ser por la nota. Lo van a exponer. Y va a ser por la nota. Y los conceptos entre los que yo doy y los que ustedes expongan son los que vamos a tomar en el parcial. O sea que cada grupo que va a exponer un tema va a ser, de alguna manera, el referente de los otros grupos. El grupo del tema 1, el día de mañana, los otros grupos que no vieron tan en detalle el tema 1, le van a consultar a ustedes. Y ustedes al del tema 2, y obviamente me pueden hacer también las preguntas a mí, pero como yo no voy a estar todo el día disponible, sean conscientes de que se tienen que ayudar y que cada grupo tiene que ser, entre otras cosas, especialista en ese tema para que después lo ayude en las consultas de los mismos temas a los otros grupos. Y así, entre todos, podamos cerrar las temáticas de estas primeras 4 semanas. Profe, Sí. una consulta. En cuanto al tema este de que únicamente se puede regularizar mediante este medio, ¿no? Se podría hacer como un parcial, no sé, con cámara habilitada o como un coloquio en el cual se le vea la cara a la persona y ustedes puedan certificar que estamos nosotros, digamos, y no alguien detrás de la pantalla, como para que se pueda acceder a un régimen de promoción. Y yo le diría, a ver, le tomo la sugerencia, no la acepto, pero se la tomo. Por el momento no hay promoción. Por el momento no hay promoción. Si durante el año se observa primero, la promoción es la excepción. No van a promocionar todos. Claro, entiendo. Promociona una partecita. Si hay un grupo con un rendimiento muy bueno, con un rendimiento excepcional, y yo puedo verificar por algún mecanismo, con alguna entrevista previa, con algún mecanismo excepcional, puedo verificar eso, lo veré. Por el momento no hay promoción hasta que demuestre que realmente tienen condiciones muy especiales. Les cuento, por ejemplo, hay previsto 4 parcialitos y no hay 4 recuperatorios. Entonces, yo les pediría, concéntrense en la regularidad. Si la regularidad lo hacen en condiciones muy buenas, hablaremos más adelante de una promoción. Pero ustedes tienen por el momento la exposición con los grupos. Van a tener un parcial de cómputo y presupuesto. Y después van a tener el parcial general. El que tenga 9 en todo, bueno, lo charlaremos después. Pero por el momento, y veré la manera de corroborar que es usted y no un primo, un sobrino, alguien que le está soplando.
Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien. Les vuelvo a repetir. Es complicado regularizar. Es difícil regularizar. Es duro. Es duro. Y no hemos tenido mayor problema en los exámenes finales. Yo creo que ya, bueno, todos los ingenieros industriales que egresaron pasaron por esto, los 50, 60, y nadie ha tenido problemas serios en el examen final después de haber pasado el suplicio esto. El que salió vivo de la regularidad ya por un estudio general ya anda bien. Pero de todas maneras, no cierro las puertas ni las abro para la promoción. Pero ya sabiendo con los bueyes, con qué aro, yo ya sé que el miércoles no voy a tener los grupos completos. Entonces, ya voy a empezar a restar puntos. Entonces, vamos a ver cuántos quedan habilitados, cuántos cumplen. Hoy ya, ayer matriculados no estaban los 50, había 40, 30 y algo nomás. Se matricularon de apuro anoche unos cuantos, así que se ve que mucho interés no tienen. Bueno. Sí o sí, lean la documentación. Les vuelvo a ver. La documentación que está en la página es abundante. No he querido cortar los documentos porque van a ser inentendibles. Hay documentos muy largos con algunas cuestiones que no nos incumben. He tratado de separarlas en los textos, de decirle de qué página a tal página. No hay que aprenderse nada de memoria. Hay que hacer una lectura rápida y comprensiva. Hay documentos que se superponen. O sea, hay documentos que dicen algo parecido al otro, pero con otras palabras. Si lo entendiste en el primer documento, no lees el segundo. Pero habitualmente, para reforzar, hace falta, a mí me resulta más cómodo estudiarlo si se lo dice de dos puntos de vista diferentes. Entonces, parecen más extensos de lo que son. Hay partes que no quise mutilar el documento, que no nos... que van más para los abogados o para los contadores en esta etapa. Así que saltéenlas. Y hay documentos que dicen desde otro punto de vista, con otras palabras, lo mismo que dijo el documento anterior. Si lo entendieron en el anterior, bien. Yo les recomiendo leerlo los dos, así se cercioran. Entonces, es largo, pero la mirada es la del ingeniero industrial. El punto de vista es la del ingeniero industrial. ¿Sí? Lean, y si para el jueves pueden anticipar la lectura de los próximos documentos, mejor. Siempre van a aprovechar más las clases consultando que escuchando. Escuchando no es gran cosa. Verdaderamente aprenden cuando se les prende la lamparita o la duda y si yo qué hago con esto, cómo lo tomo y cómo, desde qué punto de vista, y como ingeniero industrial cómo participaría y qué tendría que hacer y cómo intervengo en esto y en qué me incumple y en qué me intimida esto. Ese tipo de cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta. Pero para eso lo ideal sería la lectura previa. Bueno, no se olviden de enviarme los nombres de los integrantes de los grupos. ¿Sí? Entre 8 y 10 personas. Y fíjense con quién se juntan, ¿no? Fíjense con quién se juntan. Después no vengan a quejarse de que trabajé yo mucho y el otro no hizo nada, etcétera, 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 ¿no? Vayan pensando que a los grupos se les va a dar una temática como la de hoy, la van a tener que preparar para exponer. Y lo que van a exponer no va a ser repetir lo que dije yo. Va a ser a ver qué otros elementos pertinentes pueden aportar como grupo. Entonces, es importante tener rápido la constitución de los grupos para tener rápido el tema, para tener tiempo para prepararlo. Porque hay que preparar los contenidos y la exposición hay que prepararla también. Y la exposición también hay que prepararla también. Entonces, contra más se demoren, peor va a ser.
Bueno, ¿dudas, preguntas? Ingeniero, ¿a dónde le enviamos la lista una vez que conformamos el grupo? Y me las pueden enviar por la misma página donde les llegó la documentación. Algunos me contestan. Y si no, envíenmela a mi Yahoo, marcelojanin@yahoo.com.ar. Bien. marcelojanin@yahoo.com.ar. Bien. Es importante y muy serio el tema. Bueno, si no hay más dudas, más consultas, el jueves a las 16 horas nos veremos. Esperemos tener menos inconvenientes de conexión. Voy a ver de tratar de subir la charla. Voy a ver si la puedo subir. Yo les aviso. Si la subo, van a tener el link en la página del UNJU Virtual. Pero previamente tengo que hacer todo el procedimiento a ver si lo puedo terminar subiendo a YouTube. Bueno, si no hay otra cuestión, nos vemos el jueves. Estudien y suerte. Hasta luego. Hasta luego, profe.